es Yahshua Mashiach, por tu luz, Omen, Beomen. Recuerden, eso representa la menorá. Bueno, suscríbete al canal si no estás suscrito, dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Yo no monetizo los videos, ¿sí? Van a ir apareciendo varios libros, ¿de acuerdo? Varios títulos en varios idiomas, ¿de acuerdo? Y todo el material es absolutamente gratis. Denle link a la campanita, repito, ¿sí? Y después de que se ha subido un video, compártanlo y denle un me gusta, ¿sí? Y también un comentario, porque así YouTube lo recomienda como un video importante y lo es. Bueno, recuerden, yo no monetizo los videos. Tenemos otros sitios de Gozo y Paz, Shalom 132, que es este, Gozo y Paz TV, Gozo y Paz Niños, la radio Simchat Torah. La radio sigue siendo muy escuchada, gracias al Eterno, porque pues ponen el radio por internet y están escuchando todo el tiempo Ministración y Jalel, ¿sí? A través de la página gozoypaz.mx. Lunes 11 de marzo, este año 2024, inicio de año hebreo. Vamos a iniciar el año bien, pidiéndole al Eterno, vamos a renovar todos nuestros votos. Viene la gran fiesta de Pesach y le voy a pedir a nuestro amado Roel Luis nos ponga las fechas, porque más almas van a tomar de Pesach en este año. Pesach, sábado 23 de marzo del 2024, 7 de la noche. Al otro día es el primer Shabbat de Hamatzot. Aclaro, de domingo a lunes no se trabaja, ¿sí? Igual, de sábado a domingo, ¿sí? No se va a trabajar. De domingo a lunes tampoco. El domingo 24 es a las 7 de la noche igual. Bikurim son las primicias, ¿sí? 25 de marzo. Ahí sí, del día lunes, por ejemplo, al martes ya se puede trabajar, ¿de acuerdo? Todos los días va a haber servicio, primeramente el Eterno, y después el último Shabbat de Hamatzot es el sábado 30 de marzo, de este año 2024, 6 de la tarde, y la entrega de Shabbat, domingo 31 de marzo, a las 4 de la tarde. Tómele una fotografía, de todas maneras ya está en el Facebook, en este mismo canal, las fechas de las fiestas. Perfecto. Bueno, entonces como viene la gran fiesta de Pesach, necesitas estos requisitos, porque lo están preguntando muchísimo. Arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, obedecerle porque Él es el Señor, guardar los mandamientos, guardar el Shabbat, comer kosher, ¿sí? Y también entrar todos los varones al pacto de Brit Milá, porque en Éxodo 12:48 dice, ningún incircunciso tomará de Pesach. Van a tener listo para ese día, sábado 23, vino o jugo de uva, pan sin levadura, y hasta eso hay que sacar, recuerdo, la levadura una semana antes de la casa. Todo lo que tenga levadura, sáquenlo antes, ¿sí? ¿De acuerdo? Y bueno, tengan en un vasito que tengan así desechable, yo diría desechable porque van a ser 3 Shabbatot juntos, entonces no, para que no tengan que lavar platos y demás, ¿sí? Sino echar todo en una bolsa, bueno, y después a la basura. Agua con sal, agua salada, lechuga escarola, espinacas, esas son las hierbas amargas de que habla la Biblia. No exactamente dice eso, pero nosotros lo hemos hecho así. Y también, desde luego, el pan sin levadura, ya váyanlo consiguiendo, hermanos. Es muy importante que ya todos estemos listos. Bueno, vuelvo a presentar la última revista profética. Le voy a pedir a nuestro amado Roel Luis, ponga eso es el código QR. Los que no la escanearon ayer, acerquen su celular con el código QR, descargas esta revista totalmente gratis. Es la información de los 2 eclipses, el eclipse del 25 de marzo y del 8 de abril. Es muy importante que ya todos tengan la revista, ¿sí? Acerquen su celular, los que no lo han hecho. La revista es totalmente gratis, ¿sí? No se cobra por dar la palabra del Eterno aquí en Gozo y Paz. Muy bien, perfecto. La revista está muy bien hecha, tiene buenas fotografías de las que fui mostrando ese día. Permítanme buscar algunas. Miren qué bien está hecha la revista, está muy bien, perfecto. Y en la parte última, digamos en la contraportada, está como comer kosher, que es la Brit Milá, que es el Tevilá y cómo se guarda el Shabbat. Es la última revista, ténganla.
¿sí? La puedes depositar donde te dejen, en alguna farmacia, en algún súper, no sé, ¿sí? O darla de persona a persona, con mucho cuidado por lo que ya saben, cómo se está despertando la bestia, ¿verdad? Bueno, todas las revistas anteriores están en el Facebook, en el canal de WhatsApp y en Telegram de Gozo y Paz. Vamos a empezar de lleno con este tema. Miren, cuando yo era jovencito siempre me pregunté cómo tener una mentalidad recta, o sea, cómo tener una mentalidad recta, porque con una mentalidad recta podemos hacer, si no todo, prácticamente todo, en Yahshua HaMashiach. A ver, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 119, amados, vamos para allá. Salmo 119, perfecto. Yo bendigo mucho desde el fondo de mi alma toda la Keilah Gozo y Paz, local y mundial y local, que es una sola, ¿sí? Y bendigo con todo mi corazón a todos los hermanos nuevecitos, a los amigos y amigas que están viendo ahora este tema o que han visto los últimos temas, ¿sí? Porque están demostrando su interés por aprender de la palabra del Todopoderoso. Salmo 119 en el verso 137, hermanos, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Dice aquí en el Salmo 119, verso 137, justo eres tú, oh Yahweh, y rectos tus juicios. ¿Y por qué puse esta cita? Precisamente por eso, porque dice aquí, justo eres tú, oh Yahweh, y rectos tus juicios. Entonces, cuando yo decía desde jovencito, quiero tener una mentalidad recta, pues yo en aquel tiempo temía al Eterno, sí, pero no lo conocía realmente. Y entonces compraba un libro, compraba otro, psicología, etcétera, y bueno, cantidad de cosas. Pero la idea está que nada me satisfizo, porque no encontraba yo la esencia de la vida como tal. Y entonces un día, al ver la Biblia, una Biblia pues todavía, bueno, la primera Biblia que tuve, yo vi este verso y me gustó mucho. Justo eres tú, oh Yahweh. Sí, claro, no decía Yahweh, ¿verdad? Decía Yahvé, pero lo correcto es Yahweh. Sí, justo eres tú, oh Yahweh, y rectos tus juicios. Entonces decía, bueno, si Dios, dije así, si Dios es justo, y eso yo tengo que imitar o guardar sus mandamientos para que yo tenga una mentalidad recta, es lo que me llamó la atención. Después, vamos a Deuteronomio, vi esta otra cita, porque pues no sabía yo lo que era Torah, no lo conocía, nadie nace sabiendo, ¿de acuerdo? Deuteronomio 32, amados, preciosos en el eterno Yahshua. Deuteronomio 32, verso 4. Y entonces este verso también me llamó mucho la atención. Dice aquí, Él es la roca, sí tienen Deuteronomio 32, verso 4. Perfecto. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Me llamó la palabra rectitud la atención. Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Entonces podemos subrayar todo donde diga recto, ¿sí? Porque sus caminos son rectitud, ¿sí? Y luego él es justo y recto, pero todo el verso. Y me acordé entonces que Yahshua, bueno, no lo conocía con su nombre verdadero, ¿verdad? Pero decía yo, él dice que él es el camino, la verdad y la vida. Y aquí está. Entonces decía yo, por eso yo les pedí que, hermanos, que pusieran ahí Yahshua. Él es la roca, sí. Ya lo sabemos ahora, ¿verdad? Entonces, todos sus caminos, yo soy el camino, la verdad, ahí está, Elohim de verdad, y la vida, y sin ninguna iniquidad en él. La vida debe ser sin ninguna iniquidad como el Eterno. Es justo y recto. Estas dos citas, ténganlas siempre en mente, se me quedaron bien grabadas, y vamos a ver cómo entonces, vamos a desglosar el tema, que sea el bendito Ruach HaKodesh, yo siempre le pido, quien ministre, que no sea yo, para que no se desvíe la esencia del tema. Miren, yo le puse mentalidad recta al tema, perfecto. El término mente, como tal, mente, se utiliza para presentar o representar el principio activo del espíritu humano. Los que gusten anotar, yo sé que hay muchos hermanos que les gusta anotar, el término mente se utiliza para representar el principio activo
del espíritu humano. Veo que lo están anotando y todos son muy obedientes. Aleluya. Amén. Perfecto. Los bendigo mucho, hermanos preciosos. El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu humano. Ahora, estando en pecado, cuando una persona está en pecado, la mente consiste en dos partes. Es decir, le sirve aparentemente al Todopoderoso y al mismo tiempo al diablo, pero entonces no es servirle al Todopoderoso, sino más bien al enemigo. Entonces, estando en pecado, la mente consiste en dos partes: espíritu y ego. Y otra vez con el ego, Roe Palacio, sí, es que es muy importante quitarnos todo eso, ¿sí? Entonces, estando en pecado, cuando la persona está en pecado, cuando tú y yo estábamos en pecado, antes de conocer a Yahshua, arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados, nuestra mente consistía en dos partes: espíritu y ego, ¿sí? Ahora, explico. El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con el Eterno. El espíritu es la parte de nuestro ser que se mantiene en contacto con el Eterno a través del Ruach HaKodesh, inclusive en pecadores, porque si no hubiera sido por el Ruach HaKodesh de Yeshua Mashiach, no nos hubiera abierto los ojos. Entonces, en el cerebro, véame tantito, en el cerebro tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, ¿sí? Bueno, eso platicamos hermosamente con los amados Robin y la esposa de cada uno de ellos el día martes. La parte izquierda controla lo derecho, ¿sí? El movimiento de nuestras extremidades derechas. La parte izquierda, la derecha controla lo izquierdo, ¿de acuerdo? Así es. Están entrecruzadas las líneas nerviosas, por así decirlo. Bueno, pero en lo espiritual ocurre algo parecido, pero no es lo mismo. Entonces, si el espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con el eterno Yahshua a través de la Ruach HaKodesh, la otra parte, haz de cuenta, vamos a hacer así como un ejemplo, ¿no? Nuestro cerebro, pero nuestra mente más bien dividida, ¿sí? La otra parte, ¿sí?, de la mente es completamente ilusoria. Es decir, es como si teje, ¿sí? Así como una araña va tejiendo su tela araña, ¿sí? Teje el ego, porque el ego se va tejiendo, se va aumentando con los años, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas son ilusiones, no son cosa de verdad. Una persona que peca tiene su espíritu, claro, y esa parte todavía se conserva en contacto con el Todopoderoso, bendito es el nombre de Yahweh. Pero la otra mitad, por así decirlo, de la mente es completamente ilusoria, teje ilusiones, y entonces eso no sirve para nada. Ahora, el espíritu humano conserva toda su potencia, todo su potencial creativo, es decir, porque estamos dependiendo directamente de Yahweh, que es creador, es hacedor de todas las cosas. Entonces el espíritu humano conserva su potencial creativo, ¿sí? ¿De acuerdo? Aún así, hermanos, aunque mantiene su potencial creativo, la voluntad de la persona está cautiva, porque todavía le está sirviendo al diablo por medio del ego. Su potencial, eso es muy importante diferenciarlo. A ver, voy a volver a repetir. El espíritu humano conserva todo su potencial creativo, pero la voluntad, ¿sí?, es como si estuviera cautiva. ¿A qué vino Yahshua? Sino a liberar a todos los que están bajo el dominio del maligno, cautivos, ¿sí?, dicen las versiones, algunas versiones. Entonces esa voluntad no está libre, está cautiva mientras la mente no esté unificada. Mientras la mente no esté unificada, eso sigue
Por eso muchas veces se tienen que sacar de las videollamadas a personas que todavía tienen, se dicen mesiánicos o mesiánicas, y tienen fotos de perfil con mucho ego y mucho orgullo y enseñando partes de su cuerpo. Pues fuera, porque todavía no tienen su mente unificada. Y para eso están los videos, para enseñar, pero ya las videollamadas son para seguir aprendiendo cosas más profundas. De eso se trata, para que entiendan pues todos nuestros amigos y amigas que muchas veces dicen, pero es que no me aceptan en las videollamadas. No, es que la cuestión está, vamos por partes, se le va enseñando a una persona, ya que está madura, entonces se le inscribe a las videollamadas. Esa es la situación. Bueno, ahora, la voluntad del Eterno siempre está unificada, o sea, Él es uno. Mi Padre y yo somos uno, dice Yahshua. Pero es que es uno, es Shema, no es que la Trinidad esté en uno, no, eso no existe. Es un solo Elohim. Su esencia es divina de Yahshua, Él no nació, no fue creado, pues. Eso ya lo hemos platicado, y en 8 días primeramente el Eterno vamos a profundizar más sobre eso. Ahora, la mentalidad recta, cuando ya tenemos una mentalidad recta, porque dijimos, no, ¿qué estaba yo haciendo? Estaba yo perdido o perdida según las semanas, mis pecados, ya le pedí perdón al Eterno, ya me aparté, le confesé mis pecados, Él me lavó con su sangre preciosa, ahora soy salvo, o salvas las hermanas, etcétera. Entonces la mentalidad recta escucha al Ruach HaKodesh y ve, valga la redundancia, a través de la visión de Yahshua HaMashiach. Es decir, de sus palabras, de su Biblia, del nuevo pacto. Tú lo conociste como Nuevo Testamento. Ya no nos guiamos por modas, no nos guiamos por lo que nos diga la gente, qué conviene hacer o no. Nos basamos en lo que dice la Biblia, y entonces nos va muy bien. Si la Biblia dice que la mujer no vista como varón y el varón no vista como mujer, nos basamos a eso y punto, se acabó. Si la Biblia nos dice que no comamos cerdo, no comemos cerdo. Si la Biblia dice que guardemos el Shabbat, lo guardamos. ¿Sí? Me doy a entender. Entonces la mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo. Y vemos, da la redundancia, a través de la visión de Yahshua HaMashiach. ¿Cuál es la visión de Yahshua HaMashiach? Que guardemos su Torah, que guardemos su bendita Torah. Entonces, esa es la mentalidad recta, y esa es la mentalidad que yo quería tener desde niño, muy jovencito. Estoy hablando de 12 años, era todavía niño, ¿sí? O antes. Una mentalidad recta. Ahora, la mentalidad errada no escucha al Ruach HaKodesh, escucha al ego, ¿sí? Y justifica su pecado. Justifica su pecado, entonces dice, no perdono, tiene ira, todo lo que ya hemos platicado. Ustedes ya se lo saben, pero vamos a corroborar ciertamente, que el Eterno nos diga si la congregación Gozo y Paz local y mundial ya entendió esto y de veras lo guarda en su corazón, que nos quitemos todo el ego. Ahora, tenemos la libertad de elegir. Yahshua HaMashiach nos dice, escoge entre la vida y la muerte. ¿Sí? Aquí tienes la vida y la muerte, tú escoges. Respeta el libre albedrío. Y eso significa hacerle caso a una de las dos voces, ¿recuerdan ese tema? Que escuchamos, porque todo el tiempo los santos y las santas estábamos escuchando la voz del Ruach HaKodesh, su dirección. Pero de repente el enemigo mete pensamientos intrusos que no queremos, y entonces eso ahí cuando lo rechazamos decimos, fuera, en el nombre de Yahshua Mashiach. ¿Cómo lo hace? No sabemos, pero lo permite el Eterno para probarnos. Él quiere probar nuestra fidelidad, porque esa pregunta me la han hecho muchos hermanos y hermanas. ¿Por qué el Eterno permite que yo siga teniendo eso, Roe? Bueno, entonces yo tengo que actuar ver si realmente ya es libre totalmente, ¿sí? Si no tiene su concupiscencia encendida. La concupiscencia es lo que antecede al pecado. Hay un tema sobre la concupiscencia en este mismo canal. Pero si ya está totalmente libre y siguen esos pensamientos, entonces quiere decir que es el enemigo, que lo quiere tirar. No te dejes, hermano, hermana, no te dejes, aleluya. Que nadie tome tu corona. Retén lo que tienes.
Ahora escuchen muy bien. La voluntad, fíjense muy bien, parece contradicción, pero no lo es. Ahorita lo explico. La voluntad no está involucrada en esta percepción, porque nuestra voluntad está en Yahweh, no en seguir al mal. Nuestra voluntad está en Yahshua, no en seguir al maligno. Lo reprendemos y lo echamos fuera con todos sus demonios en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Tu voluntad es de querer agradar al Eterno. Desgraciadamente con los años yo he visto hermanos de la Keilah local y de la mundial, escuchen esto que acaban de escribir y ahorita les quiero explicar algo que es muy importante, muy importante. Con los años, véanme tantito, con los años yo he visto que muchos que estuvieron con nosotros no apagaron su ego, no apagaron eso. Y entonces en un momento dado, que aparentemente ellos ya estaban consagrados al Eterno, empezó a salir su verdadera naturaleza. Vean ese video, 2 naturalezas. Hay mucha enseñanza ya gracias a Yahshua Mashiach, y la gloria es para Él. Y entonces salió su naturaleza pecaminosa, dice la Biblia, ¿sí? Su iniquidad, y entonces acabaron totalmente reprobados. Hermanos, hermanas, nos estamos acercando al final, a la mitad de la semana 70. Hoy es día sábado 24 de febrero del año 2024, son las 4 de la tarde con 22 minutos en el centro de México. Nos estamos acercando a la mitad de la semana 70, hermanos. Cuando llegue la mitad de la semana 70, todo se va a arreciar. Tenemos que estar bien anclados en Yahshua Mashiach, la roca de salvación. Bueno, ahora, la conciencia, digamos nuestra conciencia, con un tema que di apenas, es el receptor. Entonces, nuestro Abacados nos dicta cosas y nosotros tenemos que hacerlas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y la conciencia es la que recibe los mensajes. Perdónenme, la comparación es como un radio, ¿verdad? De un radio a otro, ¿sí? O los telégrafos de antes, ¿se acuerdan? Con los ruiditos, tic, 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 tic. Estaban mandando mensajes, etcétera, y otro los recibía y demás. Bueno, nosotros tenemos que estar totalmente perceptivos a lo que nos diga Yahshua Mashiach. Ahora, mucha atención. Si nosotros tenemos una mentalidad recta, el Espíritu de Yahweh nos sigue hablando, ¿sí? Él nos sigue hablando, ¿sí? Y entonces comprendemos que lo mejor en nuestra vida es guardar completa santidad, completa santidad. Ahora, mucha atención. La conciencia puede ser entrenada durante la vida. Puede ser entrenada durante la vida. Explico algo, por ejemplo, cuando hay una fobia, ahorita se me fue el nombre, a los elevadores, fobia a las alturas, fobia a un animal, un animalito, un gato, un perro, fobias diversas, etcétera, etcétera. Entonces, los psicoterapeutas se encargan de que la conciencia sea entrenada, o el subconsciente inclusive, para que ya no tenga ese temor, ese terror, ¿sí? Ese terror. Ya les expliqué en algún día cómo le hacía yo para las personas que tenían terror por subirse a un elevador. O sea, se sube uno a un elevador con ellos y les dice, les distrae uno, ¿sí? Les distrae uno. Mira, hoy es un gran día, etcétera, 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 etcétera. Si la persona se marea mucho, por cierto, un consejo. Si tú tienes que estar subiendo elevadores así profunda, hasta el 10º piso y te mareas, es porque se mueve un líquido, ¿sí? De los conductos semicirculares en el oído. Para evitar los mareos en los elevadores, yo por acá me subo a un elevador, yo se los digo así, sinceramente, me subo a un elevador y empiezo a respirar profundo, así. Hasta que llego al piso, no sé qué, apenas tuve que ir a un edificio muy grande, ¿sí? Y ya cuando salgo, ya salgo caminando normal, no me mareo. Ese consejo. No voy a explicar médicamente en qué consiste, se aumenta la presión en el oído y demás, no quiero explicarlo, pero hazlo si tú tienes ese problema, ¿sí? Pues nos ven hermanos de todo el mundo, aleluya, aleluya, shalom, hermanos de todo el mundo, entonces hay hermanos que trabajan en pisos muy altos. Bueno, la idea, ya me salí tantito del tema, pero bueno, entonces
La conciencia y el subconsciente pueden ser entrenados durante la vida. Entonces estaba yo meditando sobre una fobia. Bueno, eso significa que no podemos alcanzar el conocimiento total, porque el entrenamiento, a pesar de que vivamos 150 años, es un decir, ¿verdad? Viviéramos 150 años y con un maestro de Torah que supiera muchísimo y supiera de todas las cosas, algo, etcétera, etcétera, nunca podemos entender todo, un conocimiento total, pleno de todo, menos del Todopoderoso, porque ayer lo vimos que es infinito. Entonces, a ver, a eso se refiere Yahshua Mashiach, anoten la cita, Apocalipsis 22, verso 11. El que sea santo, santifíquese más. El que sea santo, santifíquese más. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de estos minutos que les he ministrado con mucho amor? Vas a entrenar tu conciencia durante esta vida, ¿sí? Lo que nos va restando, digamos, ¿sí? ¿De acuerdo? En santidad, en rectitud de tu mente, en que pienses algo correcto, algo bueno, que desecha todo pensamiento malo. Y eso es santificación. ¿Quién nos ayuda? El Ruach HaKodesh. Por eso puse mentalidad recta. ¿Sí? Rectos son todos sus juicios, sus promesas, todo. Él es recto, Él es bendito por siempre, Yahshua Mashiach. Entonces empieza a trabajar con tu conciencia. Cuando te quiera venir un pensamiento de depresión, échalo. Dale la redundancia, fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. Un pensamiento de que me hicieron, fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. Fuera, rápido. Hay que vivir el presente y el futuro. El pasado ya se fue y el futuro nadie tiene control, solamente nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Y Él va a procurar lo mejor para nosotros. Eso es lo que dice en Apocalipsis 22:11. El que sea santo, santifíquese más. Lograr la santidad, la perfección solamente Yahshua. Y ya cuando estemos en su presencia seremos perfectos, porque seremos como Él, pero nunca en su totalidad, porque Él es el Rey. Ahora, ¿sí se entendió lo que es santificación entonces? Entrenar la conciencia en una mentalidad recta. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Luego se ve cuando alguien tiene ojos lujuriosos, ojos, por ejemplo, que invitan a la codicia, o sea, que son codiciosos, que son avarientos, que son envidiosos, ¿sí? Luego se nota eso, pero rápido, ¿sí? La corona de orgullo de Efraín, dice en el profeta Isaías. Los ojos altivos, eso está en Proverbios, ¿se acuerdan? ¿Sí? Luego se nota eso. La transparencia del alma, pues es que los ojos son la ventana del alma. Realmente se ve el alma por ahí, es un decir. Ahora, mucha atención. El ego, de lo que tanto hemos hablado, es un deseo de ser lo que Yahshua no creó. Anótenlo. El ego es un deseo de ser lo que Yahshua no creó. Y ahorita lo explico. El ego es un deseo de ser lo que Yahshua no creó. Él te creó y Él te dio talentos. Ahora que fuiste bautizado, recibiste el Tevilá del Ruach HaKodesh, ¿sí? Del Espíritu Santo, como algunos lo conocieron, el Ruach HaKodesh. Él te dio dones. Perfecto. Eso es lo que Él quiso para ti, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Eterno tiene compasión, misericordia. Bueno, querer otra cosa es querer algo que el Eterno no creó, no te dio, no me dio. Entonces estaríamos mal, porque ahí estaría funcionando el ego a todo lo que da. Entonces por eso las personas quieren ser reconocidas. Pregúntate si tú quieres ser reconocido, aplaudido, que te rindan pleitesía. Preguntémonos todos, incluyéndome a mí. Y entonces desechamos eso. Y con una mentalidad recta vamos a triunfar en Yahshua Mashiach. ¿Sí? Entrenando nuestra conciencia, inclusive el subconsciente, como lo dije hace 8 días, impregnando de oración, ¿sí? Nuestro ser. Entonces, el Eterno, por ejemplo, te dio mucha inteligencia. Qué bueno, bendito sea el Abacados. Usémoslo para cabo de Yahshua Mashiach, para gloria de Yahshua Mashiach. Pero si tú quieres otra cosa, aparte de lo que te dio, quieres otra cosa, decías, y entonces es cuando la persona empieza a luchar contra ella misma, y eso es muy horrible porque es el ego ya atacándote a ti mismo.
El ego es locura, ya lo he ministrado, no es realidad, es ficción, no existe. Pero una persona con ego cae muy mal. Ahora, el ego, si pudiéramos decir, ¿qué es el ego? Nada. No es nada. Más bien ni siquiera nada, porque no es nada, pues todavía califica para algo, pero ni siquiera nada. El ego es nada, o nada más bien. Pero el ego se manifiesta de tal forma que parece ser algo. Las personas con ego quieren aparentar algo por el reconocimiento que buscan. El ego se oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Yo conocí muchos amigos, tuve, conocidos que eran mitómanos, o sea, que se la pasan diciendo mentiras. Entonces, y ellos se escudaban en esa mentira, aunque no afectaban a otros, pero se escudaban en esa mentira y pareciera que se sentían felices con eso. ¿Qué es lo que pasó? Les faltó amor, les faltó atención por parte de sus padres. Fueron abandonados, lo que ya he ministrado tanto. Al niño lo mandaron con la abuelita, la mamá se fue a Estados Unidos y los abandonó y se quedaron con la tía Cuquita, sí me doy a entender. Entonces fueron abandonados. Por eso es el ego. Pero las personas pues se caen en ridículo totalmente. Ahora, mucha atención porque estamos necesitando que todos vean milagros, liberaciones, sanidades, todos. Los milagros son lo opuesto al ego. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver eso? Sí, porque el milagro es real, el ego es ilusión. Es como lo que hacen los magos, que por cierto está prohibido en la Biblia. Entonces, cuando uno deja el ego, empiezan los milagros, porque ya no hay ilusión. Les pongo un ejemplo tan claro. Conocí mucha gente que decía, es que yo, doctor Palacios, yo oro y los enfermos se sanan, y ya está demostrando su ego. De inmediato, rápido. Si él me hubiera dicho, esta persona, que fueron cientos, tanto hombres como mujeres, yo le he dicho, fíjese usted, doctor, que yo oro y el Eterno por su inmensa compasión me escucha y sana un enfermo. Qué diferencia, ¿verdad? Pero eso lo oí y lo sigo oyendo, desgraciadamente. Sí, qué terrible. Cuando uno deja el ego, empiezan realmente los milagros. ¿Cómo? Bueno, recibiendo la luz de Yahshua Mashiach. Antes había maldad, ahora hay santidad en los corazones de las personas. ¿Qué es el ego? ¿Por qué las personas tienen ego? Anótenlo, les va a servir. Es por miedo. Miedo a la oscuridad, miedo a ser asaltado, miedo a ser secuestrado, miedo a quedar mal, miedo a hacer el ridículo, que es lo mismo, miedo a eso, miedo a la muerte. Anótenlo, porque eso yo lo veía yo con los pacientes que están, ahora por ministrar Torah, pues ya no trabajo así, ¿verdad? El miedo a la muerte es ego. Tú dirás, ¿pero cómo? Vamos a suponer que una persona ya se arrepintió de sus pecados. Escuchen muy bien esta lección. Se apartó de sus pecados, confesó que Yahshua es el Señor y ha guardado la Torah perfectamente, o cuando menos, nadie perfectamente, pero sí lo mejor. ¿Sí? El miedo a la muerte es ego. Y tú dirás, ¿cómo? Te explico. Es como decirle al Eterno, no, ¿por qué me vas a quitar la vida? Esta vida me pertenece, es mía. Yo tengo miedo a morir, es ego. ¿Habías pensado en eso? ¿Verdad que no habíamos pensado en eso? El miedo a morir o miedo a la muerte es por ego. Tremendo. Miren, hermanos, es que cuando se empieza a estudiar con lupa, pero dirigidos por el Ruach HaKodesh siempre, se encuentran muchas cosas. Muchas cosas que aparentemente, que no entendíamos. El odio es por ego, por envidia, la no esperanza, eso es muy importante. El no tener esperanza que Yahshua viene es ego, es condena. Es decir,
condenarse a uno mismo. No me refiero a irse al enfermo, no, la persona se latiga así, la culpabilidad, el ascetismo de lo que tanto hemos dicho. Entonces lo voy a volver a repetir porque sé que están anotando. El ego es por el miedo a cualquier cosa, miedo a la muerte, negarse a morir, cree que la vida le pertenece, el odio, la no esperanza, la condena a uno mismo, etc. El milagro es todo lo contrario, porque no hay miedo, ¿sí? El milagro es, por ejemplo, perdonar. Cuando una persona, cuando aprendemos, hermanos, a perdonar de corazón, entonces somos libres en Yahshua Mashiach. En el capítulo 2, nos vamos para allá de Marcos, de la Besorá, el Evangelio de Marcos, el libro de Marcos, tenemos ya lo ministré, está ministrado en este mismo canal, sobre el paralítico. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Toma tu lecho, anda, o tus pecados son perdonados, o tus pecados son perdonados y toma tu lecho y anda. ¿Se acuerdan de esa administración? Bueno, entonces este hombre, pues lógico, estaba asustado por su enfermedad, por eso lo llevaron sus 4 amigos y demás. Pero bueno, no es la administración ahora. Pero se vio un milagro por Yahshua ahí, tremendo, fabuloso. Y yo hablaba con nuestros amados Roim el día martes y la esposa de cada uno de ellos y otros amados hermanos que también estuvieron presentes. Les decía yo, por ejemplo, enfermedades como la artritis reumatoide o la esclerosis amiotrófica lateral o el lupus eritematoso sistémico, muchas enfermedades que me traen, por ejemplo, los pacientes en silla de ruedas, ¿sí? O me traían los pacientes en silla de ruedas y les decía yo, tú puedes caminar, pero te anquilosaste porque tú lo quisiste, te encerraste en tu ego. Fíjense qué terrible. Y entonces eso libera muchas cosas. Platicaba yo también ese día con los amados Roim sobre la diabetes. La diabetes, por ejemplo, es me decían así los pacientes, es tener una honda pena. Y eso como se me grabó. Y se llevan la mano hacia el pecho. Doctor, tuve una honda pena. Perdí a mi marido, perdí mi negocio, se murieron 2 de mis hijos, perdí una honda, tengo una honda pena, y se toma en el pecho así. ¿Qué es lo que pasa? Y sobre todo si la persona vive con amargura, amargo, con dulce. Entonces el cuerpo responde, deja de producir insulina, ¿sí? O la suficiente insulina, o se vuelve resistente a la insulina, y entonces provoca dulzura en su propio ser. Lo que no tiene en su vida exterior, ¿sí? Ya lo tiene en lo interior y la glucosa se le eleva. Terrible. Y entonces, no se vayan a espantar los hermanos que tengan diabetes, ¿sí? Las hermanas que tengan diabetes, puede sanar eso. Y entonces, un espíritu de muerte se une a ello. Porque están pensando, algún día puedo perder la vista, o si dices voy a perder la vista, seguramente la vas a perder. No digas eso. No, parece que yo vi a mi vecina que le dio diabetes y perdió la vista. Sí, se llama retinopatía diabética, es algo muy, muy profundo y demás. O no digas, me van a tener que amputar las piernas. O no digas, no. Bien, se unió el espíritu de muerte. El rey Shaul pecó. Sí, él consultó una divina y no es el tema hoy, pero la idea es que un espíritu de muerte lo atormentaba. La idea, hermanos, es que, ¿por qué por qué viene la diabetes y tantas otras enfermedades? Por miedo. El miedo, recta final 39, el miedo no es parte de la naturaleza de Yahweh. Recordamos en Juan 8, el verso, si no recuerdo mal, 11, la adúltera, cómo la perdonó el Eterno, ¿no? Está del 1 al 11, sí, ya me acordé, del 1 al 11. Y entonces la perdona el Eterno. En lugar de condenarla, la salvó. Aleluya. El hijo pródigo que se fue y se gastó todo con prostitutas y despilfarró la herencia. El Padre Eterno en Lucas 15 está descrita la historia del hijo pródigo, lo perdona. Por eso estamos acá tú y yo,
por pura misericordia, por pura compasión de Yahshua Mashiach. Ahora, ya rescatados por Yahshua Mashiach, ¿vamos a seguir con miedo? Con esto, con el otro, aquí, allá, miedo a la muerte, esto, no esperanza, condena. No, mejor salimos de eso en Yahshua Mashiach. Ahora, mucha atención. El camino realmente en esta vida es como niebla. Eso está en Jacobo 4, verso 14, la carta de Santiago. Es como niebla, entonces mejor la disfrutamos. La vida es muy hermosa, como lo platicábamos hace un par de semanas. Y la meta de nosotros aquí, la meta de nosotros en gozo y paz, es llegar al cielo. Y otra cosa puede ser mejor. Entonces vivamos, pues, lo mejor posible, riéndonos, disfrutando de cosas buenas, nunca ofender al Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en Mateo 6 dice, Mateo 6, 8 al 10 dice que antes de que pidamos las cosas, Él lo sabe. También lo leímos ahorita en el Salmo 5. Entonces, tú debes de pasar de la nada al todo. De la nada al todo, porque el ego es nada, o es nada, o nada. Entonces debes de pasar de la nada al todo, en Yahshua Mashiach. ¿Sí? El ego es horrible, hermanos. Yo lo vi con mucha gente. Idolatraban su cabello, su cara, su nariz, sus orejas, su boca, su cuerpo, su coche, su mujer. Idolatraban su dinero. Todo el tiempo es hincharse de ego. Mis hijos van a la universidad de no sé qué, la universidad más cara. Y mi hijo se va a casar con doña no sé qué, casi una duquesa, y ese puro ego. Eso lo vi mucho en la sociedad. Entonces dejemos el ego desde ahora, porque Yahshua viene pronto, Él no se va a llevar a los ególatras. Entreguémonos totalmente a Yahshua Mashiach de corazón. El no tener ego es aceptar la voluntad de Yahshua, y entonces tenemos paz. Cuando aceptamos la voluntad de Yahshua Mashiach y tenemos paz, es señal de que no tenemos ego. Entonces así lo que una vez deseaste, ya no lo deseas más. ¿Qué deseabas? Tener una casa grande. Y ya lo ministré hace muchos años en un audio, no recuerdo cuál. La gente a veces se la pasa pidiendo una casa grande, una casa grande. El Eterno le da una casa grande y después se queja de que no la puede limpiar y tiene que contratar 2, 3, 4, 5 sirvientes. Y después no puede pagar ni el predial, no sé, el impuesto por tener la casa, etcétera, 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 etcétera. Así es. No hay paz, no va a haber paz ahí. Cuando la persona ya se vuelve Kadosh, o sea, un santo, entonces la mente vuelve a Yahshua, porque el ego ocupa mucho lugar, ¿sí? Y entonces la mente está dividida, lo que decíamos, y no se puede servir a dos dioses. Entonces, el ego, o en ego, jamás estará una persona en paz, porque el ego es pecado. Y dice en la Biblia, el profeta Isaías, que no hay paz para el impío. Los dones que da el Eterno son constantes. Los dones son irrevocables para Israel. Ahí está hablando que el llamamiento para Israel es irrevocable. No se refiere a otra cosa, porque si no Judas fuera salvo. Pero la idea está, porque muchos se agarran de ahí para decir, bueno, los dones nadie me los puede quitar. Ego. Ya está hablando de su ego. Cuando dice en la Biblia los dones son irrevocables, se está refiriendo al llamado que tuvo o tenemos Israel para ser Kohanim para el mundo. A eso se refiere, no se refiere a un don del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces, el don o los dones que da el Eterno son constantes, porque Él mismo los da y Él es constante, Él es perfecto, Él es mismo ayer, hoy y siempre. Por eso su nombre es Yahweh, Hayah, el que es, el que era, el que ha de venir, el Eterno. Vean ese tema para los nuevecitos que no lo han mirado. ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? ¿Y cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Hayah. Por eso decimos Yahweh, Yahshua. No decimos G, no decimos G, decimos Yahweh. Entonces, el Eterno dice en 2 de Pedro 3:9, no quiere que nadie se pierda. La Amada Keilah local y la Amada Keilah mundial, que es una sola,
no tiene que tener nada de ego, nada. Limpiémonos de eso totalmente, hermanos. El ego es muy, muy feo, no lleva nada. Mira, los que somos casados, ¿yo a quién quiero agradar? Al Eterno y a mi esposa. Yo no quiero agradar a ninguna otra mujer, ¿qué me interesa? No, me interesa a mi esposa, nada más. Primeramente el Eterno, porque me la regaló, me la dio. Bueno, entonces, igual las mujeres, ¿a quién quieren agradar? A su esposo. Entonces, no hay ego, no hay esas reunioncitas de sociedad que, terrible, o sea, que están ahí coqueteando unos con otros y haciendo tontera y media por el ego. El ego es el mismo diablo hablando, Yahshua Mashiach reprenda eso. Entonces, ¿cómo no iba a dar el Eterno el medio de salvación para sus hijos obedientes? ¿Cómo no iba a dar el Eterno Yahweh que viniera Yahshua Mashiach, él mismo encarnado, para pagar por nuestros pecados? El ego, el ego, el ego. Todo el tiempo es el ego. Y perdóneme, bueno, es un decir, perdóneme, ya van como unos 200 o 300 temas del ego, no lo recuerdo, pero fíjense cómo no se acaba esto. De ministrar, ni en muchos de sacar. La expiación de Yahshua HaMashiach, es decir, su sacrificio único y perfecto en el madero, su sangre preciosa derramada en la cruz y su resurrección, es lo que conduce a la salvación, ya lo hemos visto. La vida eterna y paz. ¿Tú crees que alguien con ego puede entrar en el cielo? No. ¿Cómo sería Kefas, Pedro, Pablo, ¿sí? Juan, aquel discípulo amado que se recostaba en el pecho de Yahshua, ¿sí? Con ego, sufriendo esas persecuciones, esos maltratos, esos latigazos, 40 menos 1, como dicen en Tanaj? ¿Tendrían acaso ego? No, ellos ya habían renunciado a todo eso. ¿Qué les iba a importar? Solamente servir al Eterno. Ahora, mucha atención y hazlo personal. Atención, respiren tantito, respiren profundo, no quiero que se duerma nadie. El ego no te ama. Pareciera que fuera otra persona, pero eres tú mismo, al menos que tengas alter ego. Hay un tema sobre el alter ego en este mismo canal. El ego no te ama. Yahshua HaMashiach sí te ama. El ego te quiere hacer pedazos. Yahshua no. Él quiere tu redención total. El ego solamente quiere destruirte. No te dejes. No te dejes. Mírate en un espejo y acéptate como eres. Cuando alguien está enfermo, y de hecho así se siente necesitado. Bueno, el ego, o sea, una persona con ego realmente está enferma. Y entonces cuando un hermano o una hermana que van naciendo, o algunos que ya tienen un poquito de tiempo y me dicen, Roe, con tantas ministraciones sobre el ego, sí, yo reconozco, no he roto con eso, ayúdeme, dígame qué hago. Y entonces empieza la administración. Lo primero es una verdadera liberación de todo lo que fue, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, las enfermedades no son parte de Yahweh, no son parte del Eterno, vino por el pecado, lo sabemos. En el cielo nunca habrá enfermedad. Ya dije que en la Biblia cuando dice será para la sanidad de las naciones, se refiere al crecimiento espiritual en la Nueva Jerusalén, en la Nueva Jerusalén. Eso ya está ministrado en profundidades del reino de los cielos y en el libro de Apocalipsis, en las series de Apocalipsis. Bueno, entonces, lo que yo podría decir es esto. Sí es normal que de repente nos venga un resfrío o una infección intestinal si comimos algo que no está muy adecuado, en higiene, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es hasta cierto punto normal, ¿no? Digo normal entre comillas, porque ni siquiera eso debería de haber, pero bueno, por el pecado vino. Bueno, yo lo que sí quisiera decirle ahora a la amada Kehila local, porque sí los amo mucho, se está aproximando Pesaj, las fiestas, vamos a renovar nuestros votos en Año Nuevo Hebreo, pero hacerlo de veras de corazón, quitando todo el ego, sí, pero desde ahora, sí, ya no te vuelvas a desheredar. La salvación es muy importante conservarla.
¿Cómo descuidaríamos una salvación tan grande? Dice Pablo. Entonces, no te vuelvas a desheredar porque, ¿cómo te podía explicar? Eso ha estado en tu pensamiento por tu ego. Y entonces, no, hemos recibido todo tipo de promesas de parte de Yahshua Mashiach. Ser libres en este mundo, que necesitamos mucho de su protección, y más ahora que está acercando la mitad de la semana 70. ¿De acuerdo? Ahora, quiero pasar a un punto importante. El aprendizaje y la memoria se necesitan, tienen que ir a la par. Es imposible, hermanos, aprender sin memoria. Por eso el Eterno nos dotó en la mente la memoria. Es imposible aprender sin memoria, porque si no, entonces aprenderíamos algo, pero si se nos olvida ya no lo recordamos. Pero vamos a suponer que hemos estudiado tantas cosas gracias a Yahshua en esta Keilah, ¿sí? Hemos aprendido, y se nos llega a olvidar algo. ¿Quién nos lo va a recordar? El Ruach HaKodesh, ¿sí? Entonces, para que se pueda recordar ahí en lo que necesitamos, en el momento preciso que lo necesitamos, está el bendito Ruach HaKodesh. Él nos lo recordará. ¿Qué quiere decir? Que ya lo aprendimos. Eso está en Juan 14, versos 26 y 27. Ya les había dado el Shabbat. Acuérdate del Shabbat. A ver, vamos, eso sí me interesa mucho porque hay muchos nuevecitos, verlo directamente. Éxodo 20. Vamos para allá, amados. Éxodo 20, verso 8. Sí, vamos para allá. Vamos a buscarlo. Ánimo, yo sé que algunos están cansados. Sí, pero ánimo, ánimo. Respiren profundo, por favor. Eso. Éxodo 20, verso 8. Acuérdate del Shabbat para santificarlo, para apartarlo. Ese es mi día, dice Yahweh. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y después siguen las indicaciones del Eterno. Pero si ustedes observan, en Éxodo 16, vamos para allá, esa lección ya la di hace tiempo, pues está en la Biblia. Éxodo 16, en el verso 23, ya guardaban el Shabbat. Fíjense, el Shabbat ha sido desde siempre, desde Adán, él lo guardaba con Eva, y después sus hijos, y después los patriarcas. Entonces tenemos Éxodo 16, 23. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh, mañana es el día Kadosh, o sea Shabbat, el reposo consagrado a Yahshua, Yahweh. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo igual, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe había mandado, y no se aguzonó ni medio, o sea, no se echó a perder. Bueno, entonces ya guardaban el Shabbat. Entonces, por eso el Eterno le está diciendo, acuérdate del Shabbat. Es el Ruach HaKodesh mismo. Entonces, repito, es imposible aprender sin memoria. Bueno, entonces, vamos a acordarnos de que Yahshua, en la Biblia dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Entonces, si tú quieres hallar gracia ante los ojos del Eterno, que se te abran las ventanas de los cielos, que cuando te enfermes te sanes, que tú puedas ser usado como canal de bendición para orar por otros, mil cosas, que te quedaste sin trabajo y te dé trabajo para hacerlo fuera del Shabbat, lógico, etcétera, etcétera, etcétera. Guarda la santidad, quítate el ego. Él resiste a los soberbios, es como si no oyera su oración, y da gracia a los humildes. ¿Sí? Se los deja de tarea, está en Proverbios. Pues Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces las puertas de los cielos se abren, y el Eterno nos colma de bendiciones. Ahora, mucha atención. La verdad, un santo nada lo puede afectar. Pasamos pruebas, tribulaciones, muchas cosas, pero nada nos puede afectar, porque Yahshua está con nosotros. Cuando queremos traducir, o cuando estamos haciendo un tema, hay hermanos que pues saben 2, 3, 4, 5 idiomas, son bendecidos en ello.
Entonces, para ellos, la traducción no la pueden hacer de uno a otro idioma con las mismas, o sea, sí con la misma, no lo pueden hacer exactamente de un idioma a otro. Hay palabras que no se pueden traducir a lo que son, o sea, como es su lenguaje original, sí me doy a entender perfectamente, ¿verdad? ¿Sí? Pero el lenguaje de Yahshua HaMashiach lo puede entender cualquier persona, por eso de toda tribu, pueblo, lengua, nación, entrarán a los cielos. Fíjense lo que estoy diciendo. A veces en las traducciones como que decimos, bueno, esta palabra no es la más correcta, pero le estamos entendiendo. Aquí dice claramente guardar el Shabbat. Y eso lo entiende un chino, un japonés, un ruso, un italiano, un mexicano, un guatemalteco, un chileno, un argentino, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, hay palabras, decía yo, que de un lenguaje a otro no se traduce así exactamente, ¿no? Tienen que buscar otras palabras nuestros hermanos para darse a entender. Pero el lenguaje de Yahshua HaMashiach lo entendemos todos. Entonces, el Ruach HaKodesh hace que todos en el mundo entendamos el idioma de Yahweh, sus ordenanzas, sus mandamientos, todos lo entendemos. Por eso, repito, en Apocalipsis 7, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aleluya. Ahora, el pecado cega, ensordece, porque el primer mandamiento es Shema, escucha. Escucha, Israel. El pecado, repito, cega y ensordece. ¿Sí? El pecado, el ego, cega. El orgullo cega y ensordece. Porque el primer mandamiento es, escucha, Israel, Adonai Yahweh, uno es. Bueno, ahora, con esto termino. Tenemos hermanos y hermanas que no oyen, pónganme atención tantito, bien despiertos, respiren profundo, no se duerman. Tenemos hermanos y hermanas que no oyen y no pueden hablar porque nunca han oído, pero entienden, perfectamente entiende su corazón, su alma. ¿Y saben qué? Ellos no son orgullosos, no tienen ego. En la congregación Gozo y Paz Mundial, me refiero en el interior de la República y a nivel mundial, tenemos hermanos que se les llama sordomudos. Perdónenme, no estoy ofendiendo a nadie, porque hay muchos religiosos que se dan golpes del pecho. No se dice así. Discapacitados auditivos y de lenguaje. Pero entienden. Hay hermanas que con señas, con lenguaje de señas, les han enseñado, mientras yo estoy predicando ahora mismo, en otra congregación, ¿sí? Están allá en Tijuana, México, están traduciendo a un hermano, pero no es el único. En otras partes del mundo, otros hermanos con lenguaje de señas están dándoles la Torah de lo que yo estoy predicando ahora mismo. A ver, levanten los hermanos de la Keilah local los que vieron eso aquí. Aleluya. Sí, es verdad. O sea que no, ¿para qué voy a mentir? Pero ellos no tienen ego. Nosotros escuchamos perfectamente bien, hablamos perfectamente bien y llenos de ego. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque yo los he ministrado a estos hermanos. Lógico, necesita estar la hermana, realmente son hermanas, y también hay hermanos, pero son más hermanas, que hablan en lenguaje de señas, que yo no sé. Pero se les nota una humildad y un amor, una pureza, un alma transparente para Yahshua, tremenda. Conclusión, hermanos, conclusión. A ver, es un repaso, pero chiquitito. No voy a darles otra vez la prédica, no. Si tu mente está dividida, no debe ser eso. Totalmente el principio antiguo de tu espíritu, que es la mente, debe estar conectado a Yahshua. Ya no busques reconocimientos, no me refiero a eso,
de que tengas un diploma y eso no, eso es otra cosa. Tenemos que tener un currículum vitae para nuestro trabajo, nuestra profesión. No busques reconocimiento, no busques reconocimiento. No busques reconocimiento de nada, No busques nada, no busquemos nada, no busquemos nada. El Eterno te recompensará si lo haces en santidad. Este tema quiero que lo repasen, por favor. Si tomaron apuntes, repásenlos. Si quieres ver el video otra vez, velo. Pero quitémonos el ego, porque el Eterno va a guardar a los humildes, a los no orgullosos. Bendito es el abacados. Me voy a poner de pie, amado Sajín. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. En el nombre de Yahshua Mashiach, toda Gabá, Omen, Beomen. Siempre pídele al Eterno, Padre, dame de tu luz, de tu bendito Bajacodes, para que yo pueda hacer luz para los demás. Agradezcamos al Eterno por la palabra. Padre Eterno, te damos toda Gabá, porque ciertamente nos falta mucho. Ayúdanos a quitar el ego totalmente, Padre Eterno, de nuestras vidas. Queremos servirte con un corazón íntegro, puro, que nuestra mente no esté dividida. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Exaltemos al Eterno y exaltemos al Eterno con estas dos Kalelot. Tenemos los derechos de